actual presidenta del Congreso es tal vez la única presidenta que haya tenido el Congreso peruano y tal vez cualquier otro parlamento en el mundo que apenas llega a su puesto maltrata a los dos presidentes que ha encontrado. Uno al que estaba dejando la posta y otro al que la asume. Eso fue todo. ¿Cómo tomó el que a partir de estos gestos la llamen a redes sociales Malcricarmen? ¿Cómo lo toma? Primero, tenemos el caso de Francisco Sagasti, quien el 28 de julio fue al Parlamento a entregar la banda presidencial, porque según lo estipula la normatividad peruana, el presidente saliente va con su banda presidencial, se le entrega al nuevo presidente, ya sea de manera directa o a través de dársela al presidente o presidenta del Congreso, y da un discurso, puede tener el derecho de dar un discurso de despedida o de saludo al nuevo presidente. Y eso es lo que pasó cuando Valentín Paniagua, que en el 2001 le dejó la posta de la presidencia, él era un presidente del Congreso que asumió la presidencia de la República porque la abandonó Alberto Fujimori por fax, y Valentín Paniagua era exactamente el mismo partido de ALBA, Acción Popular. Valentín Paniagua fue al Congreso, le entregó la banda al presidente del Congreso, quien a su vez se le entregó al nuevo presidente Alejandro Toledo, y él habló de unas palabras. Pero en esta oportunidad, Mari Carmen Alba ya tenía puesta la cinta la banda presidencial. No esperó la banda presidencial de Sagasti, lo cual era una ruptura. Y lo segundo, no lo dejó no solamente hablar, sino ni siquiera le permitió entrar al hemiciclo, al recinto. Podían entrar periodistas, invitados, pero a él no lo dejaron entrar. Entonces, ya había una malcriadez, un maltrato. Y la cuestión es la siguiente, el argumento era que como el señor Sagasti ya no era presidente del Congreso, porque desde el 26 de julio Mari Carmen Alba era la nueva presidenta del Congreso, él no tenía por qué estar. Entonces, ¿quién era el presidente de la República? Entonces era Mari Carmen Alba. O sea, aquí tenemos el primer maltrato. Por eso es que yo dije, ya en ese momento dije, Mari Carmen Alba yo creo que le van a conocer como Malcri Carmen Alba. Yo no había escuchado esa palabra antes. Salió de mi cabeza y creo que también salió en la cabeza de otras personas. No sé si fue la primera en decirlo, pero se hizo popular y ahora es tendencia. Luego, la señora Mari Carmen Alba hizo otra malcriadez, porque se supone que ella es la que debe ir a visitar al presidente a Palacio de Gobierno, y Castillo demostró un gesto de extrema humildad, porque fue él el que la fue a visitar a ella al Palacio Legislativo. Y a la hora de despedirse, como hay el COVID, no se pueden dar la mano, Castillo le quiso dar un saludito con el codo, que ya todos estábamos acostumbrados, un saludo protocolar. Y ella le dijo, no. Y en IDL Radio, por ejemplo, Gleiser le ha dicho, era como una gamonal cajamarquina que no quería sentirse contaminado por un yanacona o un ciervo cajamarquino que con la reforma agraria que ella tanto detesta fue liberado. Y en toda la prensa hablan de racismo, de clasismo. O sea, ya maltrató a dos presidentes, se portó como una Malcri Carmen y en verdad se ha portado como una persona malvada. Y por extraña coincidencia, malvada es también la sigla de Mari Carmen Alba de Acción Popular. Y no solamente ha tenido estos gestos que evidencian un carácter muy autoritario y una falta de modales, sino que en general tiene una conducta malvada para muchos casos. Miren, ella es presidenta del Congreso, pero también, aparte de ganar muy bien, porque según el diario El Comercio, un congresista entre sueldo, bonos, gratificaciones y una serie de prebendas
gana 46 a 48 sueldos mínimos, encima que tienen 4 pasajes en avión, ida y vuelta, aviáticos incluido. Y la señora Alba, además, cuando se viaja al exterior, tiene unas viajes en primera, se da unas cuentazas, solamente un desayuno que tuvo en Roma. Yo no sé por qué fue a Roma, porque ella se supone que fue a Madrid a una cumbre de la Unión Parlamentaria Internacional, pero no sé para qué fue a Roma, no lo he explicado. Pero en Roma creo que una noche nomás se ha gastado como 6.000 soles, que es el equivalente a todo lo que gana un jubilado en un año. Y su desayuno era de casi 500 soles, el equivalente a todo lo que gana un jubilado en un mes. Muy bien. Y no explica qué hizo en Roma y por qué hizo esos tremendos gastos. No importa. Pero bueno, a pesar de que tiene esos gastos y que tiene empresas, ella tiene empresas agroindustriales. En una de ellas que queda en el norte chico, cuando ella recién estaba debutando en su puesto, 100 trabajadores suyos aproximadamente se intoxicaron por una comida que ella les dio. Y resultaron, el primer error es que fueron intoxicados, ¿ya? Lo cual es gravísimo, porque un presidente o presidente del Congreso no se puede dar el lujo o el descuido de intoxicar a sus trabajadores. Y lo segundo, cuando van a verse en la atención médica, no tenían el seguro médico. Eso es gravísimo. O sea, el maltrato que dan a sus trabajadores, por solo ese hecho, en varios parlamentos europeos la hubiesen sacado de su puesto. O sea, maltrata a los trabajadores. Y no solamente que ha maltratado a los suyos, sino que ha querido maltratar a todos los trabajadores peruanos, porque ella propuso un paquete de leyes que, entre otras cosas, pedía hacer que la jornada laboral de medio tiempo pase de 20 a 24 horas, eliminar las gratificaciones por 28 de julio y Navidad, y facilitar las condiciones de despido, que en el Perú son muchísimas. Ahora, la mano de obra peruana es una de las más superexplotadas que hay en el mundo. Yo estoy transmitiendo ahora desde el Reino Unido, donde se trabaja 40 horas a la semana, aunque en Escocia quieren imponer la jornada laboral de 32 horas. Y el argumento es de que si el trabajador se le permite muchas horas de descanso para alimentarse, para educarse, para capacitarse, esa mano de obra va a rendir más y va a ser más tecnificada. Pero en el Perú la jornada laboral oficial es de 48 horas. Es una barbaridad. Y encima, una buena parte, si no la mayoría de los trabajadores que no están sindicalizados, se les obliga a trabajar 12 horas diarias durante 6 días a la semana, o sea, 72 horas. Y además, como el sistema de transporte, por ejemplo, en Lima es un desastre, mucha gente se pasa 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, pasando de una movilidad a la otra movilidad. O sea, el trabajador no tiene tiempo ni siquiera para hacer vida familiar, prácticamente ni para comer bien. Y el resultado es de que hay muchos niños que no tienen el cuidado de sus padres y terminan en la droga, en la delincuencia, además agravada por los bajísimos salarios que hay. Y por último, lo que gana un trabajador peruano es una miseria. Oficialmente gana 930 soles al mes. Y la señora Alba, como cualquier congresista, gana 40 y tantas veces al mes, ¿no? 40 y tantas veces más al mes. Entonces, ya vemos que esta señora, en vez de tener cierta simpatía por los trabajadores, quiere más explotar a los pobres trabajadores. Claro que al final tuvo que desistir de su paquete antilaboral porque hubieron marchas sindicales importantes. Pero miren sus intenciones malvadas. Y sobre todo en un momento de pandemia. Miren, somos el único país del planeta que tenemos más del 1% de la gente que fue a votar, que debió haber ido a votar, que murió por COVID. Tenemos más de 200.000 muertos por COVID, que equivalen a más del 1%
de la gente que fue a votar en las últimas elecciones. El 1% de los niños se han quedado huérfanos de padre o madre o de los dos. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los peruanos viven en condiciones paupérrimas, con salarios bajos, súper explotados para trabajar, sin acceso a la salud y a la educación. Y la señora Alba quería inclusive incrementar la explotación a los trabajadores. Claro, varias gente del entorno de Alba pide mejores salarios y pide que la señora Alba inclusive tenga más viáticos, pero no piden mejores ingresos para la gente más pobre. Ahora, también ha demostrado un carácter malvado en su forma, en diversas expresiones y actitudes que ella tiene. Otro ejemplo. La tercera vicepresidenta de ella, la señora Patricia Chirinos, que es parte de su mesa directiva, que además es una persona con acusaciones de haber contratado sicarios para matar a 2 hermanos Castillo en fechas diferentes en La Perla, por haberle hecho denuncias, que ha sido la mujer más importante de una organización criminal que se llamó Chimpún Callao, el único partido que durante un cuarto o un quinto de siglo ha dominado una región del Perú, y sus 3 presidentes regionales han estado o están presos por corrupción. Resulta que a la señora Chirinos ella la ha limpiado por completo, la ha tratado muy bien. Después de que Guido Bellido fue posesionado como primer ministro, aparece la señora Chirinos y dice, ¿saben qué? El señor Bellido me dijo a mí que me debían violar, que solo faltaba que me violen. Y yo dije en ese momento, me suena muy extraño, porque si realmente esto ha pasado, ¿por qué no lo dijo en su momento? Y lo dice un mes después de lo que supuestamente sucedió. ¿Y por qué no lo dijo a la hora que estaba juramentando como primer ministro para que voten en contra de él? Y ya eso me generó sospechas. Pero Mari Carmen Alba se lo creyó y se puso a defenderla a capa y espada a la señora Patricia Chirinos. Y resulta que la Comisión de Ética investiga y dice que no hay pruebas, no es cierto. Y la verdad es que la señora Patricia Chirinos no le cree nadie. En el Callao ya acusó a un teniente alcalde que le amenazó con un arma. Su credibilidad de ella no es muy alta. Ella dice que se casó con amor con un hombre que le llevaba 1/3 de siglo encima, que estaba en silla de ruedas y que al año y medio de su matrimonio se murió y le dejó varios millones, porque además era una persona que le debía decenas de millones de dólares al Estado peruano. Ella dice que se casó por amor. Bueno, pero yo nunca le he visto de luto, y eso que ella llegó al Parlamento cuando todavía es el periodo que debía vestirse de negro. Bueno, yo tengo a mi madre que acaba de fallecer su esposo y ella sí guarda su luto. Pero yo no veo a esta señora. Bueno, entonces ya aquí estoy viendo otro elemento malvado de ella, porque no asume una actitud neutral. Ahora, se supone que un presidente de un parlamento tiene que ser una persona objetiva o neutral a la hora que conduce los debates. Por ejemplo, ¿no? Aquí en el Reino Unido, donde me encuentro, el presidente del Parlamento es un laborista. Pese a que el 55% del Parlamento son conservadores. O sea, los conservadores dejan que un laborista presida las sesiones del Parlamento. Y en la Asamblea de Londres, donde el alcalde es Sadiq Khan, un laborista, el presidente, que es mi amigo, que es un conservador con el cual organizamos una ceremonia lindísima por el Bicentenario del Perú en el Palacio Municipal de Londres, en el último piso con la mejor vista de Londres. Andrew Boff es conservador. Y ustedes miran, pero ¿por qué si en Londres los laboristas tienen mayoría, dejan que el presidente sea un conservador, el presidente de la Asamblea? ¿Y por qué si en la Cámara de los Comunes los conservadores son mayoría, dejan que un laborista sea el presidente de dicha Cámara? Porque la idea es de que el presidente no toma partido
es neutral en las votaciones y debe ser, y justamente lo ponen al del otro bando para que controle al otro bando y para que se muestre que hay cierta armonía. Pero yo me quedé completamente choqueado, si les voy a confesar. Cuando fue el cumpleaños del profesor Castillo, por primera vez le cantaban Happy Birthday en Palacio de Gobierno, y aquí en el Reino Unido hubiesen respetado el cumpleaños del jefe de Estado. Es más, hubiese habido una ceremonia, el Parlamento hubiese hecho una ceremonia. Pero ¿qué pasó ese día en el Parlamento? La señora Patricia Chirinos dio un discurso y dijo: Happy Birthday, Mr. President. Esas son sus palabras en inglés. No hablo en quechua porque no sé si lo habla, pero le habló en inglés: Happy Birthday, Mr. President. Y como regalo de cumpleaños era quitarle una atribución presidencial en relación al voto de confianza. No respetó la investidura del presidente y ahora también le para diciendo, lo manda al carajo en un mitin público y acaba de declarar en Estados Unidos que lo volvería a hacer, lo cual es una absoluta barbaridad, ¿no? Maltratar así a un jefe de Estado. Eso está bien, que se haga un mitin sindical o pero no lo puede mandar al carajo una vicepresidenta del Poder Legislativo ante el presidente, ante el jefe de Estado, que es el presidente del Poder Ejecutivo. Y cuando se da esa sesión del Parlamento, Mari Carmen Alba dice: un momentito, ahora me voy a mi asiento a votar, y plan, vota a favor de Patricia Chirinos. Y no tenía necesidad de votar por ella porque tenían una mayoría grandísima, pero ella quiso demostrar de que sabe que ella está con todo el resto del Parlamento. Eso no debe pasar, debe mantener cierta neutralidad. ¿A qué le importa? Cuando el presidente, cuando el Parlamento en el Perú aprueba una moción, ella dice: si el presidente no lo ratifica, se le impondremos por insistencia. ¿Dónde está su neutralidad? ¿Dónde está su carácter de conciliación, de estar por encima de los partidos? No. Ella se siente presidenta de la República. Y hace poco, al principio de febrero, declaró que ya está preparada para asumir la presidencia de la República en caso que haya una vacancia. Entonces, de paso, una de sus primeras declaraciones que hizo a la prensa, al Trome, que es el diario más leído del Perú, y justamente un dominical, fue decir de que el pueblo pide la vacancia, cuando la verdad lo que el pueblo pide es el cierre del Congreso. Acá hay una encuesta que he visto en el diario Gestión, que es un diario, el diario financiero del Perú, bastante conservador. Eso pasa, yo también he escrito en ese diario antes. En Gestión, donde el 85% de los encuestados desaprueba al Congreso. Es un montón. 85% de desaprobación. Es una barbaridad. Eso, yo no sé qué Congreso del mundo tiene esa desaprobación. Les aseguro que aquí en el Reino Unido el Parlamento tiene una aprobación del 85%. No desaprobación, aprobación. Y la reina, la jefa de Estado, más aprobada todavía. Entonces, esta es una señora que permanentemente hace campaña para ser presidenta. El día 9 de febrero, ella se reunió en un hotel de 5 estrellas en Miraflores, creo que se llama Casa Andina Premier. Se reunió con representantes de bancadas de la derecha que suman 81 de los 130 congresistas. Estaba su vicepresidenta Lady Camones, Patricia Juárez, la presidenta de la Asamblea Constituyente, porque realmente se supone que quien hace una constitución en un país es una Asamblea Constituyente, pero en el Perú la señora Alba no quiere que haya una Asamblea Constituyente porque ella tiene su propia Asamblea Constituyente, que es la Comisión de Constitución, que para cambiando la Carta Magna a tal punto que la está desnaturalizando, y la preside Patricia Juárez. Y estaba el almirante Montoya retirado, que es un almirante golpista. Bueno, y una serie de alrededor de una docena de congresistas pagados por una fundación fujimorista y por otra fundación alemana
cuyo representante está casado con una fujimorista. Y esta fundación, la fundación Friedrich Naumann, es una fundación que financió la llegada de Leopoldo López a Lima para unir a la familia Vargas Llosa con la Fujimori. Y Leopoldo López es una persona que ha realizado por lo menos 4 golpes de Estado en Venezuela y ha intentado asesinar al presidente Maduro. Y además que ha promocionado las famosas guarimbas, que es quemar vivos a los izquierdistas e inclusive a los negros por ser negros. Si en el Perú hay mucho resentimiento contra muchos delincuentes venezolanos, muy bien, este señor Leopoldo López organizaba esos lúmpenes y les pagaba para que quemen vivos a gente de izquierda, e inclusive a un negro por solamente ser afrodescendiente. Han financiado eso, pero esta fundación financia a un golpe. Ahora, es claro que uno puede permitir que vengan fundaciones extranjeras a un país, pero cuando esta fundación está queriendo romper el orden constitucional y promover un golpe, no debería ser bienvenida. El congresista Guillermo Bermejo pidió su expulsión. Ahora, el señor Neumann, Friedrich Neumann, fue un famoso pensador alemán que vivió entre 1860 y 1919. Él fue parlamentario en el Reichstag alemán durante la Primera Guerra Mundial, que fue del año 1914 a 1918. Y él fue el autor de la teoría de que Alemania debía capturar el medio de Europa, todo el centro de Europa. Su partido se llamaba Nacional o Social Nacionalista. Era antisemita, estaba a favor de la limpieza étnica y la matanza en masa de los armenios, que es el primer pueblo cristiano de la humanidad, hecha por los turcos musulmanes solamente porque Turquía era aliado de Alemania y Austria-Hungría. Y a poco de que él muere, Neumann, Hitler forma levanta el Partido Nacional Socialista, un nombre parecido, son Nacional Socialista significa nazi, también es antisemita, y toma las ideas de Neumann de belicismo, militarismo y de expansión de Alemania por todo el centro de Europa. O sea, han estado con una fundación de uno de los pioneros del nazismo, y yo no, esa palabra no la he puesto yo, la ha puesto von Hayek, un premio Nobel alemán. Y cuando le preguntan a la señora, la señora Alba estuvo una semana callada sobre ese acontecimiento. Recién a los 7 días, el 16 de febrero, da una conferencia de prensa en el Congreso donde dice, ¿saben qué? Eso fue un taller de investigación. No fue para hacer el golpe. Muy bien. Si fue un seminario académico, ¿por qué solamente invitaron a gente de la derecha y del fujimorismo? ¿Por qué no invitaron al resto de bancadas? ¿Por qué no presentan las minutas? Porque yo soy académico. Cuando hay una conferencia académica, hay minutas oficiales y las minutas que cada uno escribe en esa reunión. ¿Por qué no se les obliga a todas las que estuvieron ahí que presenten sus minutas? Y no solamente que hay minutas, sino que generalmente hay grabaciones, ya sea orales o por video, porque después se transcriben y se hace lo que se llama en inglés un paper, un documento con las conclusiones. Pero no hay nada de eso. O sea, fue realmente una reunión conspirativa. Y la señora dice, no, eso no fue nada. Hemos visto en la televisión todos nosotros, cuando la señora Alba se reúne con varios alcaldes distritales y la alcaldesa de Ocoña le empieza a criticar de que están restringiéndole el presupuesto y que van a dejar obras inconclusas como elefantes blancos. Entonces, la señora Alba, y cuando esta señora de Ocoña empieza a tocar a Patricia Juárez, porque Patricia Juárez es intocable, porque es la persona que está cambiando la Constitución, ¿no? La señora Mari Carmen Alba, de manera muy malcriada y muy malvada, le llama la atención y le dice, ¿sabe qué? Bájeme el tono, está en mi casa. Y
con todo un tono bastante pituco, de una persona como que le estuviese ordenando a una empleada doméstica. Y la verdad es lo siguiente, el Congreso es la casa de todos los peruanos. Y los jefes de ella, de Mari Carmen Alba, son el ambulante, el obrero, el pescador, el campesino, el pensionista que aún no sabe ni leer ni escribir, el indígena del Amazonas. Todos los 33 millones de peruanos son los verdaderos patrones del Congreso, porque los congresistas se deben al voto popular y el Congreso debe ser la casa no de ella, sino de todos los peruanos. Entonces, y mostró totalmente malcriada. Y en esa conferencia de prensa, ¿qué es lo que dijo? Dijo, después de esa reunión, se me acercó la alcaldesa de Ocoña para pedirme disculpas y tomarse una foto conmigo. Y la alcaldesa de Ocoña dice, esto es indignante. Nada de eso ha pasado. Se supone que la presidenta del Congreso debe ser una persona honesta, transparente, que diga la verdad. Y no lo es. Bastante malcriada, bastante malvada en su forma de trabajar. No ha pedido perdón a nadie. Pasa por encima de las personas como si nada pasara. Y después hemos tenido otro incidente cuando la señora se va a España, a Madrid, en pasaje primera clase, para asistir a la reunión de parlamentaria internacional, y se reúne con diputados españoles y les dice que Castillo es un comunista y les pide ayuda para deponerlo. Y eso lo han transmitido varios diputados españoles como testimonio. La señora lo ha negado. Y yo creo que ha sido un error de parte de la bancada de Perú Libre, de que, en primer lugar, cuando le hacen la moción de rechazo, de repudio a esa conducta, la mitad de la bancada de Perú Libre se abstiene. Guido Bellido explica que era porque Bermejo no presentó esa moción de manera orgánica. Bueno, ¿qué importa que no la haga de manera orgánica? Pero hay una cuestión de principio. Entonces lo quisieron castigar a Bermejo. Lo que no se trata de castigar a tu colega de bancada, sino de mostrar principios y castigar a quien esté infringiendo la ley. Y termina el señor Guido Bellido abrazado de Mari Carmen Alba, como diciéndole, ¿saben qué? Yo me abstuve, no quise hacerte problemas, no denuncié este hecho en mis redes sociales, y una con otra. Yo te abrazo y tú danos una concesión por ahí atrás. Y ahora, el 16 de septiembre, se presenta la señora Mari Carmen Alba, hace una conferencia de prensa en la cual estuvieron todos los partidos que estuvieron en esa reunión secreta, menos 2 partidos de derecha moderados, los Morados y Somos Perú, la bancada de Perú Democrático y de Juntos por el Perú, que se reclaman de izquierda, y extrañamente va Valdemar Cerrón, el jefe de la bancada de Perú Libre, y termina dando un abrazo inclusive más efusivo que el de Guido Bellido, con lo cual prácticamente la han blindado. Inclusive Cerrón le propone que a lo mejor ellos estarían dispuestos a retirar varias acusaciones contra ella a cambio de que ella retire ciertas conductas. Y no se ha dado porque la señora ministra de Trabajo, Betsy Chávez, de la bancada de Perú Democrático, persiste en la acusación constitucional y creo que también criminal contra Alba, y a pesar de que Alba se lo ha pedido, no lo ha retirado, y eso ha hecho presión para que Perú Libre tampoco retire su moción, que tal vez en un momento estuvieron pensando en retirarla. Entonces lo que estamos viendo es una señora que realmente se merece el título de Mari Carmen y de malvada, porque no obra de buena fe. Y la señora ha demostrado en todo momento que ella quiere la presidencia del país a como dé lugar. Y si ahora el 16 de septiembre ha cambiado 180 grados, porque
una semana antes había dado una declaración a la prensa diciendo que ya estaba preparada para ser presidenta, es porque simple y llanamente su plan golpista quedó destapado y no le queda otro que tratar de apaciguar las cosas. En esa tregua ella quiere reflotar. Ahora, tras el destape de esta reunión conspirativa, golpista, ¿qué ha pasado? Que ha empezado a llegar a Lima muchísima gente del interior, casi hay marchas a diario. Me parece que el día viernes llegaron de Huancavelica, inclusive sus trajes típicos y a caballo. Y la gente pide que cierren el Congreso. Y si la señora Alba quiere ser presidenta del Congreso, ella sabe que va a terminar peor que Yanine Áñez, una señora que ha sido la primera dictadora de las Américas, que al igual que ella le gusta pintarse el pelo de rubio y despreciar a la gente pobre e indígena, y que además su apellido empieza con A y tiene 4 letras. La señora Áñez está presa por haber hecho una dictadura. Ella, si llega a la presidencia, haría una dictadura bastante malvada y superaría en muertos a los que hizo su compañero de partido correligionario Manuel Merino cuando hizo su golpe apoyado por el fujimorismo del 10 al 15 de noviembre del 2020. Pero en eso va. Y mientras tanto se le viene agotando el tiempo porque el 26 de julio se acaba sus 5 años. No sé si la van a reelegir porque está generando muchas resistencias y lo más probable es que a la señora Alba se le esté yendo el tiempo de querer ser presidenta, a menos que por ahí fabriquen otra prueba. Ahora, ella dice que es albista, pero en eso también demuestra que es malvada. Cuando a él le preguntaron, ¿usted con qué ala del partido está? ¿Con la de Barrenechea o con la de Johnny Lescano? Recordémonos de que Alfredo Barrenechea y Johnny Lescano compitieron en las internas del partido para ver quién iba a hacer la candidatura presidencial. Y la verdad es que ella debe haber dicho, yo estoy con Barrenechea porque ella fue la vicepresidenta de la plancha de Barrenechea. Y además que coinciden en todo, hasta en sus orígenes de clase, son personas aristocráticas. Pero como Barrenechea dijo que él estaba de acuerdo con desconocer el triunfo de Castillo, fue a los cuarteles, a los militares a pedirles un golpe y un gobierno cívico-militar. Y ella, por lo menos de boca para afuera, se ha cuidado de decir eso, aunque seguramente ha estado de acuerdo con ella, porque ella, al igual que Barrenechea, votó abiertamente por Keiko Fujimori e inicialmente hablaba de fraude, o se juntaba con gente que hablaba de fraude. No quiso decir que estaba con Barrenechea. Ella dijo, yo soy albista. Pero se supone que el albismo es por Javier Alba Orlandini, que es un hombre que, con todos sus errores y sus virtudes, tuvo el mérito que estuvo 3 meses preso en la dictadura de Odría, que era un hombre consecuente con su partido. Y Alba Orlandini, que iba a ser presidente del Tribunal Constitucional, estaba en contra de esta constitución. Él estaba por una nueva constitución. Y esta señora Alba demuestra un carácter malvado porque se llama albista, pero no quiere seguir lo que dice su tío, que es el jefe del albismo, el jefe histórico del albismo, que pedía una nueva asamblea constituyente. Y acá viene otro problema con la señora Alba. Se supone que el poder legislativo legisla, el poder ejecutivo ejecuta y gobierna. Y la constitución la cambia una asamblea constituyente. Pero resulta que ahora, con la señora Alba, el poder legislativo quiere ejecutar, porque todo quiere aprobar por insistencia, y le para sacando un ministro, otro ministro. Creo que tenemos un promedio de un ministro por cada semana. Eso es inaudito. No se daba antes en la historia del Perú, y hay muchos países, yo diría que no se daba en ningún país americano en los últimos años. Es inaudito. Entonces, ellos tienen un rol ejecutador. Y además, están cambiando la Constitución. Acaban de lograr eliminar la figura del referendo. O sea, ahora ya el pueblo ya no puede pedir referendo. Solamente el Congreso lo puede dar. Y si el Congreso no quiere, no hay referendo. Acaban de eliminar el hecho de que el presidente pueda pedir voto de confianza cuando él quiera. Han querido eliminar, pero no pueden, que
se elimine el voto de confianza para ratificar un gabinete. Porque, ¿qué pasa? En la Constitución peruana, si se niegan 2 votos de confianza, el Parlamento puede ser disuelto por el presidente. Ella quiere inclusive hacer que los parlamentarios puedan ser reelectos y regresar a la bicameralidad, o sea, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, pese que haya habido un referéndum popular que ha rechazado eso. O sea, ella quiere que el Congreso sea una asamblea constituyente y sea en parte poder ejecutivo. Y en parte también se encargue de controlar que los jueces, el Poder Judicial, no sea muy independiente. Y encima de todo eso, o sea, ella sí estaría dispuesta a la vacancia, pero hace casi como medio año, o vamos a cumplir ya dentro de poco medio año, que el defensor del pueblo, creo que es Walter Gutiérrez, ya acabó su quinquenio. Él fue electo en un congreso con mayoría fujimorista, cuando el fujimorismo tenía 3/5 del congreso, a pesar de que solo obtuvo el respaldo de 1/5 del electorado en las elecciones de 2016. Y el señor ya acabó su periodo y no lo han querido cambiarlo. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo no cumple sus tareas de defender los derechos humanos, de defender al medio ambiente, de enfrentarse con la Repsol, no. El defensor del pueblo se dedica a pedir que renuncie Castillo, que renuncie tal ministro. O sea, ya no cumple su rol. Es prácticamente otro golpista más. Y lo primero que querían decir antes de vacancia o pedir que renuncie Castillo es que elegir un nuevo defensor del pueblo o hacer lo que Castillo prometió en campaña, eliminar la Defensoría del Pueblo. Él también prometió, el profesor Castillo, eliminar el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces yo veo que la señora Alba tiene realmente una naturaleza no solamente malcriada, malcricable, sino malvada. No es una persona transparente, honesta, no es una persona que acepta errores, no es una persona que concilia, que se pone encima de los partidos, que trata de hacer un congreso equilibrado, no. Es una persona que aprovecha su situación para sacar ventajas materiales, viajas al exterior. Creo que tiene como 50 empleados, pero puedo que esté equivocado, porque tiene muchísimos trabajadores a su servicio. Y ella quiere transformar a este congreso en un congreso que no solamente sea un poder legislativo, sino un poder medio constitucional, medio ejecutivo, y además que no legisla. O sea, la razón fundamental por la cual el Congreso es para legislar, y en 7 meses, ¿qué ley favorable al pueblo han hecho? Lo que más hacen es dedicarse a descalificar ministros, hacerlos renunciar, censurarlos, amenazar al presidente con la vacancia. Ahora, si el Perú es el país que más ha crecido económicamente en Sudamérica, y según Bloomberg, que es una agencia económica muy importante en el mundo financiero, es el país con la tasa más alta de equilibrio económico, superando a Chile. Imaginémonos si no hubiese todo este desequilibrio político y el mayor enfrentamiento que hay en Occidente entre un poder ejecutivo y un poder legislativo, si es que tendríamos otro tipo de Congreso y otro tipo de personas que no fueran golpistas como Mari Carmen Alba o la fujimorista Lady Carmona, que fue candidata de Fuerza Popular por Ancash y ahora de APP, o la señora Patricia Chirinos, o que fue una mesa directiva que votó por Keiko Fujimori y que le obedece prácticamente a Keiko Fujimori. La situación del Perú sería completamente diferente. Conclusión, me parece que la señora Alba es malcriada y malvada, no cumple su rol de ser una moderadora en el Congreso, no es una persona que concilia a las diversas bancadas, que trata de ponerse por encima de los debates que hay en el Parlamento como una figura neutral, como un árbitro. No es un árbitro, es una persona que, imaginemos un partido de fútbol entre la Alianza y la U, o entre el Cristal y el Boys. Esta señora no es un árbitro, ella patea la pelota directamente para uno de los equipos. Y esa no es la función de un presidente de un Congreso.
ella prácticamente, su función es la de querer ser presidenta. Y con esto termino. Para mí esto es una tragedia para Acción Popular. Miren, de todos los partidos históricos que ha tenido el Perú, hasta antes de Fujimori, hemos tenido el APRA, los partidos comunistas, el Partido Popular Cristiano o el Demócrata Cristiano, que eran partidos doctrinarios. El único que sobrevive, que tiene presencia en el congresal y legal, es Acción Popular, fundada en el año 56, o sea, hace 75 años. Y Acción Popular, cuando estaba Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry como su cabeza, su líder histórico, disculpe mi tos, pero todavía me estoy recuperando del COVID. Cuando Fernando Belaúnde Terry era el líder de Acción Popular tuvo 4 elecciones donde quedó entre los 2 primeros puestos, siempre por encima del 30%. En el 56 y 62 salió un segundo puesto ajustado la derrota. En el 63 ganó ampliamente con el 39%, y en la siguiente elección presidencial, en el 80, tras 12 años de junta militar, saca el 45% aproximadamente. Pero cuando Belaúnde deja la presidencia en el año 85, Acción Popular nunca llega al 10%, con Alba creo que no llegaron ni al 5%, inclusive llega a porcentajes con García Belaúnde menos del 0,5%, con Díez Canseco con el 1,5%, o sea, Acción Popular prácticamente no ha tenido la posibilidad de llegar nuevamente a la presidencia por la vía directa. Y hay 2 maneras en las cuales y hay 2 presidentes posteriores a Belaúnde que han sido Acción Popular. Uno, Valentín Paniagua, del año 2000 al 2001, y otro, Manuel Merino, por 5 días en noviembre del 2020. Los 2 porque eran presidente del Congreso. Es la primera vez, y las únicas veces que Acción Popular ha presidido el Congreso después de que Belaúnde dejó la presidencia en el año 85. Y las 2 veces han terminado la presidencia. Una, porque Fujimori tuvo miedo de las masas y abandonó el país. Y el otro, porque hicieron un golpe en alianza con los fujimoristas, contra Vizcarra, el presidente Martín Vizcarra. Pero si ahora la señora Alba quiere la presidencia, significaría que Acción Popular ya debería cambiarse nombre, debería llamarse Acción Cupular o Acción Golpista, porque sería un partido que la única manera que sería capaz de llegar a la presidencia no sería a través del voto directo, sino a través de maniobras parlamentarias. En este caso, otro golpe parlamentario. Y si la señora Áñez llega a la presidencia por otra vacancia, porque primero tenía que vacar a Castillo, después a la vicepresidenta Dina Boluarte, a menos que haga una vacancia express, los 2 al mismo tiempo, tal sería el rechazo popular que yo creo que tendríamos en el Perú no solamente más muertos que en la época de Manuel Merino, de los 5 días, sino más muertos que con Yanine Áñez en Bolivia, que hubo más de 30 muertos. Y el gobierno de Acción Popular sería trizas por una moción popular, y en más, ese gobierno ayudaría a que la izquierda regrese al gobierno, pero con más fuerza, o por lo menos que crezca en las masas. Entonces, Acción Popular como partido no le conviene que Alba llegue a la presidencia, pero ella quiere ser presidenta. Y Johnny Lescano es muy inteligente. Él sabe perfectamente que él estuvo encabezando las encuestas de cara a la primera vuelta del 11 de abril del año pasado. Y que algo que le afectó y que hizo que caiga, porque además alguien que le apoyó fue Aníbal Torres, el actual primer ministro. Él estuvo con Johnny Lescano apoyándolo en la campaña, no activamente, ¿no? Pero sí llamó a votar por Lescano. Algo que le afectó a Lescano fue la imagen golpista de Acción Popular, la muerte de los jóvenes Inti y Brian, y eso hizo que Lescano perdiese esa reputación de ser un centroizquierdista, un progresista, y que la posta de la centroizquierda o de la izquierda o de la justicia social la tomase un profesor poco conocido que venía de un pueblito más desconocido todavía que La Puña y que no tenía prácticamente ningún aparato y se enfrentaba contra toda la prensa. O sea que gran parte responsable de que hoy día Castillo esté en la presidencia y que Lescano no haya sido presidente fue la fracción de Acción Popular de Manuel Merino, Alfredo Barrenechea y Mari Carmen Alba, que hicieron el golpe de noviembre
del año 2020, golpe que ella reivindica hasta el momento, que cree que fue correcto. Si Alba llega a la presidencia, va a destrozar a Acción Popular. Y a Acción Popular le va a pasar lo mismo que al Partido Demócrata en Bolivia, que era el partido de Yanine Áñez. Se quedó sin ningún congresista y ha quedado pulverizado en Bolivia. Acción Popular va a tener el mismo destino del APRA, del PPC y de los partidos comunistas, que se van a quedar sin inscripción electoral, ¿no? Se va a quedar muy mal parado. Ella va a agarrar la lámpara de Acción Popular para sepultar a Acción Popular. Y con eso, Fujimori, Keiko, va a lograr matar a dos pájaros de un tiro. Porque por un lado se va a tumbar a Castillo y con eso va a querer ganar tiempo para evitar ir a la cárcel, los 30 años que le pide el fiscal Pérez, y también sepultar al único partido histórico que queda en el Perú, que era antes del fujimorismo, que es Acción Popular. Entonces la señora Alba realmente no solamente que es malcriada, sino que es malvada contra los propios principios del belaundismo. Y yo sinceramente, conociendo a Fernando Belaunde, conociendo a Valentín Paniagua y a Javier Alba Orlandini, no creo que nunca ninguno de ellos se hubiese reunido en una mesa con el fujimorismo para preparar un golpe parlamentario. Ninguno de ellos. Porque Acción Popular peleó contra la dictadura fujimorista. Estuvo en la marcha de los cuatro suyos. Apoyó a Valentín Paniagua. Apoyaron inclusive luego a Alejandro Toledo. Lo que está haciendo ella es muy malvado. Es destrozar todo el capital político de 75 años del belaundismo. Y lo que está haciendo ella es desestabilizar al Perú, conspirar contra la democracia, maltratar a sus propios trabajadores, maltratar a los dos presidentes que han estado bajo su gestión y maltratar a todo el pueblo peruano porque quiere burlarse de su democracia, quitarle el derecho al referéndum, imponerle leyes brutalmente antilaborales. Yo creo que si tenemos que vacar a alguien, por lo menos empecemos vacando a esta mesa directiva, porque la señora Alba es un peligro para la democracia. Es demasiado malcriada y demasiado malvada. No sabéis, yo soy politólogo, economista, historiador, espero que compartan este video y yo agradezco a José de Latin American Press porque hace unos videos de muy buena presentación.